Muchas bendiciones. Estamos sumamente agradecidos, Félix, porque nos encontramos en este espacio con el propósito de llevarte una palabra de bendición. Félix. Así es, como siempre, esperamos de que este contenido, este trabajo sea de bendición para las personas, los amigos que se conectan para escuchar la palabra de Dios. Así es, y hoy tenemos un tema maravilloso, hablar de lo que es un Dios perfecto en la vida de seres imperfectos. Hablar de Dios y de esta historia, porque es una historia de amor, ¿no? Claro. La relación o la situación que se da entre Dios y el ser humano es una historia de amor que inicia, Félix, en el Edén. Claro, en el libro de Génesis, Sí. libro de Génesis 1, dice, establece la palabra de Dios en Génesis 1:26. Vamos a ir inmediatamente allá. Sí, vamos a tomar esa cita. Sí. Génesis 1:26 establece: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias del campo, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y dice también el 27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Así es, Fíjese. y el 28 yo creo que Sí, para ajá. tomar en cuenta eso, Sí. y los bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sujuzgadla, y señoreares en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Sí, es una acción, una voluntad de Dios, o una acción de Dios de amor hacia la creación. Dios motivado realmente por el amor, porque debemos entender que establece la palabra que Dios es amor. Así Algunas es. personas pueden preguntarse, ¿para qué Dios hizo al hombre? Bueno, eso son cosas de Él. O sea, Pero un fin tenía Dios. por amor, realmente Dios creó al hombre, al ser humano, por amor. Dice que lo creó a su imagen y semejanza. Hay muchas controversias en esa parte ahí, que algunas personas lo toman literal. Para mí, teológicamente hablando, eso es una metáfora realmente. Yo entiendo que Dios, el escritor de Génesis establece, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y una persona piensa que esa semejanza y esa imagen es física. Debemos de entender que la palabra de Dios establece que Dios es espíritu. Así es. Los espíritus son incorpóreos. Así es. Y tomar literalmente esta expresión de Génesis 1, 26, 27 y 28 que estuvimos leyendo, yo creo que limita a Dios. Dice el tema, hay que acordarse, un Dios perfecto en la vida de seres de un ser imperfecto. Y ver esto, por ejemplo, mira en el caso de la creación del hombre, fue diferente a la creación de las aves, de los cielos. Dios dice, hagamos al hombre, y cuando ahí habla de hagamos, hizo como una junta. Vamos a crear. Más de uno participó. Sí, más de uno participó en la creación del hombre. Vamos a crear al hombre. Y hace un tiempo yo estuve analizando de qué material Dios crea al ser humano, al hombre. Del polvo. Sí. Algo sencillo, frágil. Incluso Pablo hace mención de ella, Félix. Pablo dice que en vasijas de barro ha puesto un gran tesoro. Y esas vasijas de barro somos nosotros, claro, los seres humanos. Hablando Pablo sobre la salvación y sobre el Espíritu de Dios en la vida de estos barros frágiles, y en realidad somos frágiles, Félix. Claro que sí. Mira, hay que tomar en cuenta que Dios hizo al hombre de tierra. Sí. El polvo de la tierra establece la palabra de Dios. Sí. Y somos seres humanos. Humanos, según los estudiosos, establece que la tierra tiene un componente que le denominan humus. Humus es una especie como de abono que produce la tierra.
Entonces, humus viene, o sea, humano viene de humus. O sea, que nosotros literalmente, componente de la tierra. claro, somos tierra realmente. Así es, no, y que la ciencia con el tiempo lo ha demostrado. En nuestro cuerpo tenemos de todos los minerales materiales que hay en la tierra. Exacto. Entonces, Dios crea al hombre de este material frágil y aún así creado de este material frágil, el hombre se ha salido de la mano de Dios y ha hecho cosas, porque si vemos la creación del ser humano, Félix, en la tierra, mire, hay muchas cosas que el hombre ha hecho que usted dice, se sorprende. Sí. Como por ejemplo, estos mismos medios que nosotros utilizamos, las redes, Sí. donde tú en tiempos atrás, para hablar con una persona era mandarle una carta y que la llevaban por un barco. Que duraba varios meses. Duraba meses para poder. Ahora es en tiempo real. Sí. Ahora mismo, en este mismo instante. Una noticia sale y en tiempo real tú estás mirando lo que está aconteciendo en Francia, está aconteciendo en Japón. Y todo esto sale de la mente de este ser imperfecto. Fíjate, Dios creó al hombre sano, un ser dotado de poderes, podemos decir, dotado de una gracia, pero lamentablemente, como establece la palabra de Dios, el hombre se desvió, desobedeció a un mandato de Dios y como consecuencia vino el pecado. Ahí se distorsionó el plan de Dios para con el hombre realmente, porque el hombre automáticamente entre el pecado, ya Dios se retira un poco de él. Y si viendo esto, Félix, ¿tú imaginas que Dios hubiese hecho a los hombres igual como a los ángeles? Bueno, la situación se iba a dar un poco. Dios sabe lo que hace realmente. Lo hace del polvo frágil. A veces no. Hay enfermedades que golpean el cuerpo y destruyen al hombre, pero en base a los ángeles, la situación es un poco ya más complicada. Sí. Más complicada. Entonces, Dios hace al hombre en un estado de fragilidad, y yo entiendo que un propósito tenía Dios con crear al ser humano, al hombre, del polvo de la tierra. Entonces, hablar de esta fragilidad me llama la atención y me guía, me lleva para que el hombre sea dependiente de un ser poderoso que es Dios. De un ser superior. Y lo vemos evidenciado en la adoración del ser humano. El ser humano no puede vivir sin adorar. Nació y fue creado para eso. Sí, es dependiente. El ser humano no es totalmente independiente. No. Depende de alguien. Se depende debe de algo o de alguien. Sí, el ser humano es dependiente, y esa fragilidad con la cual Dios crea al ser humano es para que se guíe o que dependa totalmente del Creador. Y cosas que el hombre no ha hecho. No ha entendido. No ha entendido realmente. Fíjate, tú tienes ahí una cita, el Salmo 8. Sí, el Salmo 8. Oigan lo que dice el Salmo 8. El Salmo 8 habla claramente. Dice: cuando veo tu cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visite? Lo has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste enseñorear sobre las obras de tus manos, y todo lo pusiste debajo de sus pies. Mira qué interesante lo que dice, y sorprende al salmista Félix, ver cómo el mismo salmista, él se hace la pregunta y dice: ¿pero qué es el hombre? Sí. O sea, que el hombre realmente es barro, es tierra, es algo insignificante. O sea, como Dios ve, como establece, ahí que lo coronó de gloria y de honra. Y como leímos en Génesis hace un momento, que Dios le enseñoréense, háganse dueños, administren todo esto. Dios le puso en un sitial grande, pero lamentablemente el hombre cayó de ahí, cayó de la consideración que le tenía Dios a través del pecado cuando desobedeció a Dios. Sí, y ver cómo el salmista, él dice, porque está hablando de esa
de esa insistencia de Dios hacia ese ser imperfecto. Precisamente, o sea, por amor, dijimos al principio, que Dios creó al hombre con y por amor. Entonces, el hombre desobedeció a Dios, se rebeló, porque fue una rebelión realmente que esa actitud de desobedecer a Dios es un acto de rebeldía. Se rebeló contra Dios, pero Dios continúa amando al hombre, continúa. Fíjate que no le quitó algunas cosas, realmente lo sentenció a muerte, realmente sus días fueron acortados, pero hay muchas cosas que todavía el hombre sigue dominando y controlando. Como tú establecías ahorita, que la tecnología, hay muchas cosas que el hombre hace que nosotros no comprendemos, grandes construcciones, grandes obras, que el hombre, Dios no le ha quitado esa habilidad. Así es, esa sabiduría. Incluso la ciencia considera al hombre como pequeños dioses, donde pueden crear cosas, y es sorprendente. Eso es una de las imágenes de la cualidad de Dios, ser creador. Sí, y la depositó en el ser humano. El ser humano crea cosas impresionantes, pero eso es por la sabiduría que Dios puso en la vida o en el ser, ese ser imperfecto. Ahora bien, vemos como dice el salmista, esa insistencia de Dios por el beneficio del ser humano. Y lo hemos evidenciado desde que Adán y Eva caen en pecado. ¿Qué hace Dios? Dios hubiese hecho, cayeron, destruido, y crear otro ser humano o crear otro tipo de especie para que siguieran los planes que él tenía. Pero Dios, oigan lo que hace Dios. Eva y Adán caen, y ¿qué hace Dios? Una alternativa. Dice que hace el primer sacrificio. Ahí en el huerto del Edén, Dios hace el primer sacrificio, mata a un animal y cubre la vergüenza de Eva y Adán. Y no obstante eso, no lo destruye, sino que salgan. Mire, algo interesante que tú planteas ahora de ese acontecimiento, de ese momento cuando Dios sacrifica a un animal para cubrirlo. O sea, una de las manifestaciones del pecado es la vergüenza. Dice Adán, cuando Dios le llama, tuve miedo y me escondí. Dice la Biblia también que se dieron cuenta, sus ojos fueron abiertos, los de Adán y de Eva, y se dieron cuenta que estaban desnudos y que hicieron, se escondieron, tenían vergüenza de sí mismos, de verse. Entonces, ¿qué hizo Dios? Cubrió la vergüenza, cubrió su vergüenza, que es el pecado. Así, entonces los planes de Dios, desde que Eva y Adán caen, bien. Por eso es que creo que el profeta Jeremías, que él dice, él habla sobre mi embrión, o mi embrión vieron tus ojos. Es decir, desde el vientre de nuestra madre, Dios viene monitoreando la vida, el desarrollo, la preocupación de Dios por este ser imperfecto, y no lo deja a la deriva. Miren, por ejemplo, en la antigüedad, porque nunca lo dejó a la deriva, en la antigüedad, Pablo, él dice que él puso un ayo, y el ayo era como ese que iba a cuidar al ser humano de que no se desviara totalmente, y ese ayo era la ley. Dios le pone leyes al pueblo de Israel y a la humanidad para que entendieran y pudieran volver o regresar al origen. El origen era tener un contacto con su creador una vez más. Y vivir en santidad y bajo la voluntad de Dios, porque el hombre automáticamente peca, su mente se distorsiona y empieza a hacer cosas desagradables y horrendas. Vimos el primer crimen, homicidio. Mira lo que hace el pecado, un hermano mata a otro. Ahí empieza el pecado. O sea, como tú planteas, Dios quería o quiere desde el principio que el hombre se vuelva a él, y le da leyes, y le da, como tú planteas, le da un ayo para que se vaya guiando de él, para que ese ayo lo vaya encaminando. Así es. Entonces, y todo ¿con qué? Con el propósito de que el hombre no se pierda. Y ahí viene lo que dice el salmista. Dice, ¿quién es el hombre
Sí, porque Es el hombre para que tú tengas esa insistencia de que el hombre alcance salvación. Claro, dice otro escritor, sí, que Dios no quiere la muerte del que muere, sí, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el ser humano no ha querido entender ese gran amor, Félix. mira, el salmista se sorprende y pregunta, hace una pregunta interrogante realmente que muchos a lo mejor la podemos hacer, cualquiera la puede hacer. ¿Qué es el hombre? Y no es solamente porque el hombre sea significativo, porque tú te fijas en el hombre, porque tú lo tienes en cuenta, porque tú andas atrás de él, porque tú quieres ayudarlo, porque tú quieres salvarlo. ¿Por qué tantas? Mire, el amor de Dios es grande. Y no solamente porque el hombre sea insignificante. Dice el Salmo 8 que lo hizo un poco menor Sí. Los Ángeles, pero lo llenó de, como quiera, lo llenó de gloria. De gloria y de honra. El asunto es también porque el hombre es malo, el hombre es depravado, por eso Dios ama al hombre. Porque realmente el hombre, su condición amerita un castigo, y que Dios quiere librar al hombre, al ser humano, a su creación perfecta o a su creación adorada, del castigo, porque ahí realmente hay un castigo para todo aquel que se rebela o no hace la voluntad de Dios. Se rebela contra la voluntad de Dios y se rebela, vuelvo a repetir, contra la voluntad de Dios. Así es, entonces Dios desde el antiguo, miren, le manda la ley, y no obstante a eso, por eso es que tomamos en cuenta este salmo, que él visitaba la tierra. De tiempo en tiempo, en el tiempo de la ley, él descendió al Sinaí, descendía en forma corporal como ángeles para visitar y para guiar al pueblo. Le proporcionó profetas, le proporcionó sacerdotes para que sacrificaran, y todo ese accionar o toda esa práctica iba en base a ¿qué? A que el hombre alcanzara la benéfica mano del Señor. Así es, como decíamos ahora mismo, hace un momento, que Dios anda detrás del hombre. La gente cree que Dios nos necesita a nosotros. El ser humano no, olvídese de eso. Dios no nos necesita a nosotros. Dios tiene seres allá que le adoran, dice la palabra, que le adoran día y noche y que le sirven día y noche y hacen lo que Él dice. Entonces Dios no tiene por qué, por eso estar detrás. Por eso es que el salmista se sorprende. ¿Quién es el hombre? Por Dios, Señor, ¿qué es lo que te pasa con esta gente? ¿Por qué tú andas atrás de ellos? Ellos no quieren saber de ti. Y tú estás ahí con tanto amor. Es que el amor de Dios es infinito. No, y lo vemos claro, Félix, porque por ejemplo, tú fallas. Sí. Tú puedes ser el hombre más perfecto aquí en esta tierra. Sí. Es y tú fallas en una sola, ya te van a juzgar y te van a tachar. Y me llama mucho la atención que una vez, creo que fue un muy conocido científico de la matemática, Albert Einstein, creo que fue ese. Él estaba haciendo una fórmula, una multiplicación. Él decía 1 por 1 y los 1. Una operación aritmética. 1 por 2, 2. 1 por 3, 3. Y 1 por 4, 4. Y cuando llegó al 10, él dijo 1 por 10, 11. Ahí entonces. Ahí es un descuadre. Pero él lo hizo con su segunda intención. Cuando los alumnos vieron que él dijo 1 por 10, 11, dijo, eso está mal. Sí. Entonces ahí él salió con lo que quería establecer. Cierto. Que ninguno de ellos le aplaudieron o lo resaltaron por todas las operaciones buenas que él hizo correcta anteriormente, sino que se fijaron en esa operación incorrecta. Y eso pasa con el ser humano. Tú puedes hacer todas las operaciones del mundo buenas, pero si fallaste en una, tú eres el más malo del mundo. Así es, esa es la condición del hombre, esa es la condición de nosotros los seres humanos. Nosotros no aceptamos que alguien pueda fallar. Claro, es bueno no fallar, realmente, es bueno no fallar, pero lamentablemente nuestra naturaleza está inclinada al mal y en algún momento podemos hacerlo. Por eso es que Dios nos enseña que debemos de perdonar
y debemos de resarcir hoy y comprender a personas que han fallado realmente, porque esa es la mentalidad de Dios. Sí. Que Él sabe que nosotros somos malos, entonces por eso que nos cae atrás, para que mira muchachito, ven por aquí, ven mi niño, ven por aquí, ven mi amor, ven. Entonces para eso, para que nosotros no tengamos ningún inconveniente al final de la jornada, porque hay una sentencia, hay un castigo realmente por la desobediencia o la inobservancia de la palabra de Dios o de la voluntad de Dios. Entonces así vemos, ahí se diferencia, ¿verdad? El amor de Dios con lo que el hombre siente por el prójimo. Sí es. De que si el prójimo falla, ya él le pone un sticker diciéndole, le pone un asterisco ahí, falló. Mientras que Dios, si fallaste, Él te da otra oportunidad. Lo bueno de Dios, que Él no piensa igual que yo. Él no piensa igual que tú. Que usted que está mirando, que tú que estás mirando y que estás escuchando. Eso es lo bueno. Así si es. Dios pensara como nosotros, actuara como nosotros, juzgara como nosotros, tuviéramos todo terminado. Oro por Dios. Sí, es una condición. Por eso dice el tema, es un ser perfecto. En la vida de un ser imperfecto. Ahora, ¿qué es algo perfecto? Algo que no tiene, o sea, que está acabado, que rinde el propósito, sí, que cumple la misión, sí. Que no hay fallo, que no hay que añadirle ni de quitarle nada, nada. Eso es la perfección, que es justo. Algo que es perfecto, algo que es justo, que le da a cada quien, eso es Dios. Así es. Lamentablemente no así nosotros. Así es, y que Dios ha querido estar en la vida nuestra, en la vida del ser humano. El hombre que no ha querido acatar ni ajustarse a esa voluntad divina de Dios. Entonces, ver, por ejemplo, en el caso de Jesús, la gente veía a Jesús sentado con prostitutas, con publicanos, sí. y decían, ¿cómo va a ser que que se puede creer el Hijo de Dios, el Maestro de Maestros, y está sentado con ese tipo de gente? Bueno. ¿Por qué él lo hace? Él podía estar lejos, porque el sistema, una palabra que llegó a mi mente en una ocasión y la escribí. La palabra decía que el mundo dice, tú vales por lo que tienes, mientras que Dios dice, tú vales por lo que yo he hecho en ti. Amén. Y ver a Jesús sentado con publicanos, con pecadores. Jesús no vino a buscar sano, Él mismo lo dijo. Sí. Él vino a buscar gente en condiciones bajas de espíritu, baja de autoestima. ¿Para qué? Para Él glorificarse. Y Pablo lo dice claro. Pablo dice, a lo vil del mundo, Félix, escogió Dios, escoge Dios se acerca a eso vil, a eso frágil, a eso que se sienten insuficientes, y le da la oportunidad de tener a Dios en el corazón. Amén, amén. Fíjate, hay un episodio que el Señor llega a una casa, y viene una mujer, se aparece una mujer a lavarle los pies. La mujer viene llorando, se posta delante del Señor y le pone a lavar los pies, a llorar, y con sus lágrimas dice la palabra. Y alguien dice, mira, si fuera verdad lo que dice que es, no dejara que esa mujer le pusiera la mano, porque la mujer era de una reputación dudosa, una reputación baja. Entonces, nosotros, así que pensamos los seres humanos, eso pasó hace 2000 años, pero así mismo es ahora. Entonces la gente quiere que el hombre sea perfecto. Realmente, la perfección del hombre, que vamos a leerlo ahí para que usted busque la cita, en Mateo 5:48. La perfección del hombre para con Dios es relativa. Realmente nosotros, lamentablemente, tenemos una naturaleza pecaminosa, una naturaleza caída, y eso hace que se nos haga un poquito difícil. Porque este hombre, conociendo a Jesús, dice, si este hombre fuera realmente quien dice que es, si fuera profeta, supiera qué tipo de mujer le está poniendo la mano, porque ese tipo de mujeres, esas mujeres eran rechazadas por la sociedad. ¿Sí? Entonces, una persona de personalidad alta de la sociedad no podía juntarse con ese tipo de personas, ni acercarse, ni de hablar, ni de conversar. Entonces, eso hacemos nosotros, juzgamos. Así es. Miren lo que es la perfección. Dice Mateo 5:48, sé pues
vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, ¿un ser humano imperfecto puede alcanzar perfección, Fer? Bueno, sí. ¿De qué manera puede alcanzar perfección? Puede ser relativa realmente, porque nosotros vivimos en este mundo caído realmente. Hay muchas cosas que nos atraen y la mente nos traiciona. Muchas veces los pensamientos, los deseos traicionan al ser humano, pero sí se puede vivir en santidad. Dice la palabra de Dios que Dios nos va a guardar. Dice Él que nos va a guardar de todo mal. Realmente, igual el Señor es una promesa del Señor. Sí, se puede ser perfecto, pero realmente es relativa la perfección de Dios y la perfección del hombre. Realmente, vivir en santidad, vivir una vida sana delante de los hombres y delante de Dios, sí se puede. Claro, pero un sacrificio. Pero no solo, porque yo digo claro, que no solo, porque hay mucha gente que tiene buena cultura, o podríamos decir se porta bien, no dice malas palabras, es cortés, es amable, no engaña, podríamos decir, pero si no tiene a Dios en el corazón, a pesar de que tenga esas cualidades de bondad, porque hay mucha gente que pudiéramos decir, humanamente hablando, son buenas, le gustan darle a los son dadivosos, ¿verdad? Pero no quiere decir que esa persona tenga una perfección. Claro, a su propia expensa no. Tiene que tener una relación, tiene que haber una relación. Me ha dicho el Señor, hablo de orado, como decíamos. Tiene una situación, estaba viviendo una situación. Entonces el Señor le responde, le había orado al Señor, Señor, quítame esto. Y el Señor le responde, me ha dicho, dice él, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Realmente el ser humano tiene que tener debilidad. ¿Para qué? Para poder depender de Dios. Pablo era un hombre bien ilustrado, bien usado, bien ungido, lleno del Espíritu Santo, pero él tenía ciertas debilidades. Él lo dice, oye, pero me dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo vivió una vida santa, vivió una vida, pero que él decía que él tenía algo en su mente y en su cuerpo que lo hacía rebelarse contra Dios. Contra Dios. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Del cuerpo de muerte, sí, este cuerpo carnal, esta mente carnal, que aunque tenga una vida espiritual, lamentablemente está sujeto a las pasiones de este mundo y al pecado. Dice, ¿qué me libra de este cuerpo de muerte? O sea, porque yo hago las cosas que no quiero. O sea, el mal que yo quiero, eso hago. O sea, él tiene una situación, una lucha, porque realmente como estaba lengua. Mire lo que en el Romanos 7:10. Y hallé que mis mandamientos, que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley y la verdad es santa, y el mandamiento santo y justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que el mandamiento y el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Velo ahí, vendido, oye lo que dice, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, dice Pablo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo, no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no lo hago, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero,
ya no lo hago yo, sino que sino el pecado que mora en mí. Eso es una lucha que mirando es una situación de todo ser humano, no es de Pablo solo, ¿no? Sí, porque no importa el rango espiritual que tenga, es lo que ver a Pablo, un hombre con la mayoría de dones espirituales, lleno totalmente, y diciendo estas palabras, bueno, eso nos da mucho de qué pensar, Félix. Es por eso que yo digo que la perfección de Dios para con el hombre es relativa. O sea, Dios, leímos ahorita que Dios dice que ser perfecto como yo, o sea, perfecto en el sentido que hagan lo que yo diga. ¿Qué dice Pablo aquí? En primera Romanos 6 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? No, ahí está el detalle. No, yo no, el pecado de mí, me voy a dejar por completo sobornar y ahí está el detalle. Que él tiene una ley en él que lo manda, lo obliga, lo seduce y le incita a hacer el mal, pero no se dice, no, perseveremos en el pecado. No, de ninguna manera, dice él. Dice también que no hay condenación. Romanos 8 dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, todo esto, la perfección del ser humano está basado en la presencia de Dios en la vida de ese ser imperfecto. Es decir, ese ser supremo, ese ser soberano habitando en el hombre a través del Espíritu Santo, es lo que hace que el hombre sea transformado desde adentro y que se vea reflejado afuera, Félix. Claro. La perfección del hombre es hacer la voluntad de Dios, obedecer a Dios. Esa es realmente la perfección del hombre. Obedecer a Dios, vivir en santidad, como establece Pablo. Que no andemos en pecado, que vivamos una vida apartada, realmente, porque, como decíamos, Pablo tiene una lucha realmente, y cada uno de nosotros tiene una lucha interna en la cual, con la cual luchamos realmente. ¿Para qué? Para agradar a Dios. O sea, se puede, independientemente de que sea un poco difícil, que haya mucha lucha, pero Dios sabe que nosotros podemos. Así es. Y que mira, Pablo él dice en una ocasión, porque el hombre que Dios aprueba se va forjando. Y él dice, yo tengo que menguar para que él vaya creciendo. Es decir, Dios tiene que ir creciendo en ti y que tú vayas menguando. Es lo que dice Pablo. ¿Y cómo menguamos? Soltándole a Dios nuestros sentimientos, soltándole a la presencia de Dios que habita dentro de nosotros, nuestro carácter, soltándole a Dios que habita en nuestro ser, soltándole nuestros pensamientos, que Él controle nuestros pensamientos, que Él controle nuestros impulsos, nuestras emociones, para que Él entonces vaya dirigiéndote a hacer las cosas que son agradables. Claro, mira, yo entiendo, hay personas que tienen mucha caída, hablamos de la imperfección y los errores que cometen algunas personas que son cristianas y son juzgadas y condenadas por nosotros, tanto por la iglesia o por la congregación como porque por el mundo. Y a veces dentro de la iglesia son más severos que fuera, Félix, y eso no podíamos negarlo. A veces son más severos los hermanos dentro de la iglesia que los mismos impíos, los mismos inconversos, porque a veces el hermano falla dentro de la iglesia y muchos le dejan hasta de hablar, se dejan de juntar con él. Mira qué contraste, algunas personas lo acogen. Alguien hermano que cometió una falta, la iglesia lo tiene un poquito rechazado, lo tiene un poquito desvinculado. ¿Qué hace el mundo? ¿Qué hacen los amigos? Ven acá, los más para acá son solidarios con ellos, le ofrecen lo que ellos tienen. Entonces, él, al ver esa solidaridad de ellos, esa acogida, ¿qué va a hacer? Se va a quedar ahí. No va nunca. Entonces, va a tener a la iglesia como, no va a estar de acuerdo con la iglesia en volver, porque son hipócritas o no son misericordiosos. Fíjate, es fuerte. Lo estamos riendo, pero es una situación que lamentablemente que han vivido algunas personas. Fíjate, yo entiendo que la sinceridad, yo entiendo que ahí que está realmente el key del asunto. O sea, porque hay personas que hacen el esfuerzo y Dios lo ve. Dios sabe que somos polvo, dice la palabra de Dios. Dice él allá en Génesis
cuando el hombre empezó a depravarse, a hacer muchísimas cosas malas, oyes, después de haberle dolido a Dios en su corazón, dice Génesis, el libro de Génesis, dice Dios, no va a condenar mi espíritu contra el hombre, porque ciertamente el hombre es carne. O sea, hay una debilidad en él que él no va a poder, él solo, sí, Dios, realmente. reconociendo yo no voy a pelear mal con él ya. Que él siempre va a estar en claro, que vamos a estar en desventaja en cuanto a en relación al pecado, que somos débiles. Ya tenemos una naturaleza caída y Dios dice, oye, ya no voy a contender más con ellos. Yo lo voy a coger, yo voy a andar atrás de ellos para salvarlos. Sí. Entonces yo creo que parte de nuestra victoria, o de la victoria de un creyente, de una persona que quiera servir a Dios, es su sinceridad. Dios sabe quién es sincero y quién no. Entonces, yo entiendo que Dios ve el esfuerzo que yo hago. Pablo dice que tiene una lucha, igual que yo. Entonces, Señor, mira, porque había un personaje, hay que entender que había un personaje en la Biblia, un rey que todos conocemos y admiramos, realmente el rey David. ¿Qué dice Dios de él? Que había tenido el corazón conforme a pero porque, oye, no es que Dios, mire, David no era fácil. David, para los amigos que no ven, que no saben la historia del rey David no era fácil, hermano, no queremos denotarlo a él, pero eso está descrito en la Biblia, todo lo que David hizo, lo bueno y lo malo. David cometió actos atroces que no son de una persona cristiana, de una persona que conoce a Dios. Pero entonces Dios lo declara que tienen conforme. Entonces Dios es igual que David. Eso no es verdad. No. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Conforme a como yo quiero que sea todo el mundo. ¿Qué hacía David? David se humillaba, Señor, perdóname, se tiraba de rodillas, se tiraba de barriga, como decimos popularmente, en el piso, a llorar, Señor, perdóname, yo he fallado, Señor, límpiame, lávame más y más de mi maldad. Eso es lo que quiere Dios. Porque realmente la perfección. Y mire, escúchame que interrumpa, decirle perfección a ti, decirle perfección a otros, mire, eso es grande. Dios no lo hace. Dios dice ser perfecto, pero es para con Dios, como podemos repetir, la perfección es relativa entre Dios y para que el hombre. O sea, la perfección que Dios exige no es la misma de él. Porque estamos en un mundo de corrupción aquí. Dios dice en la Biblia que él no se llena sensible. Pero hay una estatura, con lo que dice Pablo. Pablo dice, hay una estatura que Dios aprueba. Claro. No va a haber la perfección completa en esta tierra. Usted puede tener los años que tenga en el Evangelio. Usted puede ser el ministro más grande del mundo. Bueno. Que Dios lo use, que Dios lo salve a través de usted multitudes de personas. Usted es un ser imperfecto. Hay una cosita así. Mire, yo recuerdo a un evangelista, lo recordamos con mucho respeto y mucha admiración, el evangelista Gille Ávila. Él mismo da un testimonio. Él mismo, no estamos inventando, ahí está en YouTube, en las redes. Ese testimonio dice que él se puso guapo una vez con un hermano a él, en la congregación de él, en su iglesia de él, hubo unos hermanos que le hicieron un lío ahí y él se puso guapo. Y yo me puse guapo con ellos, sí. Sí, yo me puse guapo, sí, yo duré un par de días con ellos en desacuerdo y yo tenía un problema ahí. Entonces, mire la situación que el hombre, como tú planteas, que puede ser el evangelista más grande, el hombre, pero tiene lamentablemente debilidades. El asunto está en usted. Manifestársela a Dios, decirle a Dios, mira mi debilidad. Esa es la profesión que Dios quiere. Ahí es que Dios se glorifica. Sí. Cuando Él ve que tú sabes que estás luchando con una debilidad interna, porque todos estamos luchando con una debilidad. Hay uno que la debilidad es el dinero, hay uno que la debilidad son las mujeres, hay otras que la debilidad son los hombres, hay otro que la debilidad es la mentira, el robo, el adulterio, le gusta la mujer ajena. Y entonces, todo eso, hay gente que está batallando contra eso. Y para poder sostenerse dentro de pies, va a tener que ir delante de Dios y hablar con sinceridad. Decirle a Dios con sinceridad lo que estás atravesando. Porque si te guarda eso, te va a pasar como el salmista. Mientras yo callé, se envejecían mis huesos dentro de mi carne. Cada noche me mojaba mi almohada con lágrimas. Hasta, dice el salmista, hasta que un día yo se lo declaré a Dios. Yo le dije, Señor, mira esta carga. ¿Y qué hizo Dios? Entonces Dios trajo el apaciguamiento y la paz al alma, el consuelo, el perdón, la misericordia, porque eso es lo que hace Dios. Dios te va, por eso es que el salmista dice, pero ¿y quién es el hombre
para que tengas memoria de él, el Hijo del Hombre para que lo visite, y le has revelado misericordia hacia él. Es decir, que Dios viene mostrando amor y misericordia por ti, amigo, por mí, no mirando nuestra situación, no mirando nuestra bajeza, porque si él nos evaluara, bueno, según nuestra vida, nosotros no calificaríamos. Claro que no. Mira, estamos llenos de imperfecciones. Mira lo que dice, si tú puedes leer ahí a Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Míralo aquí, está aquí. Mírame. Dice, estando persuadido de eso, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso no es ahora. Es decir, esto va a seguir. Sí, me está diciendo que eso no es ahora, o sea que vamos a tener imperfecciones. Todo el tiempo en cuanto estemos. Claro, Dios lo va a arreglar hasta el día. Alguna vez el Señor lo ve que nos arrebate ya. Ahí se arregló. Sí, pero mientras estemos aquí, vamos a cometer errores, vamos a tener imperfecciones. Vamos a ofender a los hombres y a Dios también. Pero que Dios quiere, Dios quiere nuestra sinceridad y que nos arrepintamos. Y por eso Él envió a su Hijo para que Él se convierta en esa serpiente de bronce que, como Moisés levantó en el desierto, así mismo dice la Biblia, está levantado Jesús como esa serpiente de bronce allí en el Gólgota. Ahí está levantada esta gran historia, ese gran sacrificio, para que cuando nosotros fallemos, miremos entonces a esa serpiente de bronce y seamos sanados. Que en este caso es Cristo. Que es Cristo, claro. Mira, Dios está esperando que el hombre mire al cielo. Lo que pasa es, como decíamos hace un rato, es que nosotros pensamos que Dios es igual que nosotros. Piensa igual que nosotros, tiene la misma mente de nosotros, tiene el mismo pensamiento o sentimientos que nosotros. Por eso mucha gente no busca, clama a Dios, porque ellos entienden que Dios no lo puede perdonar. Oye, Dios no lo puede perdonar a ellos, pero tampoco puede perdonar a otros. Ese no merece el perdón de Dios, es demasiado malo, ese criminal, ese decir. Dios muestra su amor, dice, para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Juan 3:16 establece, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para todo, que aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y eso es todo. Cuando dice todo, es a todo el mundo. O sea, no importa que usted sea bueno, que usted sea una persona pacífica, que usted sea una persona mala, depravada, es a todo el mundo. O sea, el perdón de Dios, el amor de Dios abarca a todo el mundo y es alcanzable para todo el mundo, es accesible para todo el mundo. Por eso un ser perfecto, un ser que no tiene ningún tipo de problema, anda detrás de seres imperfectos. Somos nosotros. O sea, Dios está dispuesto, quiere, está en su corazón, está en su voluntad, está en su amor, brindarnos su perdón, brindarnos su cariño, brindarnos su cuidado. Así es. Entonces, en esta ocasión, gracias le damos a Dios por este tiempo, el Amén. Amor de Dios, la perfección, un ser tan perfecto, fijarse en mí, fijarse en ti. Yo no sé si te encuentras en una situación de abandono espiritual y crees de que ya no hay solución para ti. No es verdad, no es lo que diga el sistema, no es lo que diga el mundo, no es lo que diga Satanás. Es que Dios tiene amor para ti. Y si tú te acercas a Él, Él va con todo el amor del mundo, Él va a levantarte. Pero ya, ¿cuánta gente Dios no lo ha sacado de las drogas, del alcoholismo, de la prostitución? Y lo ha cambiado, lo ha transformado y le ha dado un nuevo nombre. Entonces, eso es lo que Dios quiere. No te haga pensar de que tú no sirves, de que ya tú no vales nada. Dios tiene algo preparado para ti. Félix, ha sido bueno este tiempo. Amén. Sí, queremos para ya ir finalizando, recordarlos amigos, recordarles que Dios no piensa igual que tu amigo. Dios tiene amor. Dios es un ser perfecto que busca el perdón, busca tu bienestar.
como establecía Giovanni hace un momento, si tú crees que tú no tienes solución tu problema, en Dios hay. Si tú crees que no hay perdón para ti, que tú has hecho muchas cosas malas y que tú mereces un castigo, no, eso así piensan los hombres, pero Dios no piensa así. Dios piensa en restaurarte, en limpiarte, en perdonarte, en hacerte otra criatura, otro ser humano que pueda servir a la sociedad. O sea, que tú puedas resarcir el mal que tú has hecho. También el otro extremo, no pienses que tú eres lo más bueno, que tú eres la última Coca-Cola del desierto. O sea, que tú eres bueno, que yo no hago mal a nadie, tú necesitas a Dios. Y no menosprecies a aquellos que tú entiendes que son débiles. Porque a veces, lo digo porque en el ámbito dentro de las congregaciones, no, yo soy más perfecto, yo veo a este hermano que falle, que cae. No lo menosprecies. El hermano está luchando para poder seguir hacia adelante. Volvemos a recalcar, Dios no piensa igual que nosotros, ni habla con nosotros, ni juzga como nosotros. Dios lo que tiene es amor y misericordia. Así es. Entonces, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y gracias una vez más, invitarte, ¿verdad?, a que puedas compartir este contenido y puedas, ¿verdad?, suscribirte al canal. Sabemos de que esto puede ayudar a muchas personas que están por ahí bajo el ataque del enemigo y bajo el ataque de su propia mentalidad, porque mucha gente está agobiado por los pensamientos negativos que su mente también le pone y se han dado la tarea de que se creen que no sirven y que no hay valor en ellos, pero a través de que tú compartas este contenido puedes llegarle este maravilloso tema y darle una ayudadita feliz. Amén, amén, así es. Queremos recordarte que Dios te ama, que Dios te quiere y Dios quiere lo mejor para ti. Así es, Dios te bendiga y que Dios te guarde.